regreso en su programa Legal Radio. Y señores, yo quiero hacer una mención importante a propósito de lo que decía que ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Felicidades, Daviana, felicidades a todas estas espectaculares mujeres que nos escuchan. Bendiciones para todas. Y a mí la verdad es que a cualquiera estremece el hecho de que de las principales noticias que compartimos el día de hoy, al menos 3 tienen que ver con este tema. Y qué bonito sería que el próximo año estuviéramos celebrando el Día Internacional de la Mujer sin estas estadísticas, con estadísticas mucho más favorables. Cuando yo... a propósito que estábamos hablando fuera del aire de que yo nunca he ido al Palacio de Justicia, lo cual es mentira. No te preocupes, que eso lo vamos a tratar ahorita. Ahora, eso no te lo cree nadie. No estés adelantando defensa, que te sentimos adelantando defensa. No te preocupes, que estamos anotando nosotros para ahorita. Mi tesis de grado fue precisamente acerca de la revictimización de la mujer en casos de violencia. Y ayer precisamente leía unas estadísticas en las que República Dominicana aparece en el top 6 de los países de la región con mayor índice de violencia y con mayores casos de feminicidios. Y es de destacar desde mi punto de vista que la violencia aquí en República Dominicana es un fenómeno que, lejos de tratarse de un asunto meramente privado, que es el tratamiento que yo siento que le damos principalmente, constituye pues una problemática social, una problemática de salud pública, una problemática de seguridad que demanda una respuesta, y una respuesta eficiente que definitivamente en los últimos años, al menos en los últimos 20 años, no se le ha dado. Y creo que la merece. Cuando nosotros vemos que todavía continuamos con el debate indefinido, infinito, aparentemente inaplazable del Código Penal, pues evidentemente chocamos con este tipo de flagelos. Es menester nuestro como sociedad civil, desde el empresariado, desde el sector público, desde las autoridades, que pues nos sentemos en una mesa de diálogo y veamos todo este tema, porque definitivamente lacera a la sociedad en sentido general. Para mí fue hacerle la investigación, es un tema al que le he dado seguimiento en los últimos años también. Fue sumamente frustrante porque nos inmiscuimos en el proceso por el cual una mujer en la República Dominicana debe agotar para denunciar un caso de violencia. Y el nivel de seguimiento, al menos en ese momento, era irrisorio o inexistente. La cantidad de documentos que tenían que firmar y que llegar y que ir allí, que la entrevista aquí, que la otra acá, que bla, 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 con personal que desafortunadamente no está humanizado, hace que uno se sienta frustrado. Uno trata de ser lo más empático posible y pararse en los pies de esta persona que ha sido violentada, pero caramba, con esa realidad, pues se justifica que tantas mujeres no vayan al auxilio. En ese mismo orden, lamentablemente, todo lo que compone el sistema de justicia no ayuda. Y lo voy a poner simple. Para el victimario hay una defensa pública, pero para la víctima no lo hay. Entonces tú dejas a la víctima sola. Y el proceso de revictimación es terrible. Porque entonces tú vas a poner la denuncia porque te sientes acosada, porque te sientes que te están violentando o porque ya la violencia física sucedió, y te dan la orden de alejamiento para que tú se la entregues a la persona. Exacto. O sea, es una locura lo que pasa. Y eso, que esas estadísticas son de los casos que se registran. Señores, los casos que no se registran son muchos más. Exacto. Porque la gente, las mujeres, sobre todo, te lo dice alguien que estuvo dentro del sistema de justicia penal mucho tiempo en la primera instancia, en colegiado, hablamos de eso ahorita, sabe que las mujeres se cansan y las que están a su alrededor dicen, no vaya ahí, que eso no vale la pena. No vale la pena que tú pongas la denuncia. ¿Para qué? Sigue aguantándole o vete. O normalizamos el asunto Exactamente, lo vemos como algo normal. Eso entre no, eso es pleito de marido y mujer, que nadie se meta. ¿Entiendes? Las mujeres están desprotegidas y eso es una realidad. Sabemos de organismos que tratan de hacer acciones
En ese sentido, el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, tiene una unidad que tiene un sistema como para la representación, pero ¿es suficiente? ¿Cuántos lo saben? Dime, ¿quién lo sabe? Folleto ¿Está me dieron el responsabilizado Ministerio de el la Estado de respecto de eso? Las políticas públicas encaminadas a tratar de apaciguar esa situación, ¿dónde están? Entonces, lamentablemente uno oye desde afuera, señores, y es muy duro cuando te dicen de que, entonces para el que la está violentando sí hay una defensa necesaria y legalmente reconocida y es un derecho que hay que cuidar, pero para la que está violentando no hay Mira, nada. Hay un tema bastante difícil y es lo que ocurre en el sistema de justicia penal con todos los casos y diría yo prácticamente con todas las problemáticas que se dan a nivel nacional. Y es que la autoridad muchas veces no da una mirada integral. Tú ahorita hablabas de la condición humana de quien va a interactuar con la víctima. O sea, no hay ningún proceso efectivo de formación para esas personas que no son, por ejemplo, Ministerio Público y que van a interactuar con la víctima. Por ejemplo, Andrea Villacamacho, que es quien liderea el tema desde la Procuraduría, profesora, amiga, con una voluntad inquebrantable que tiene todos los años del mundo. Ella tiene las mejores intenciones y intenta desarrollar las mejores políticas y está abierta a escucharte cuando tú tienes una problemática. Sin embargo, las fiscalías a nivel nacional, hay muchos trastornos para llevar a cabo y ejecutar los procesos, desde equipos, desde estructura, formación, y no es fácil luchar con esto. Te lo digo porque recientemente, y esto entiendo yo que tiene su nivel de gravedad, tengo una amiga que fue a poner una denuncia en violencia de género y quien le depuró la denuncia es la joven que le está recibiendo. Sí. Y le dice, no puedo recibírsela porque no veo las condiciones. Con los requisitos. Entiendo. Entonces, espérate. ¿Qué formación tienes tú para decidir a nivel de recepción de que tú no le vas a dar curso a mi denuncia? Es que usted tiene que recibirla y darle curso y que sea la fiscal que convoque y pondere, pero no usted. Pero eso no está sucediendo solamente en violencia de género. Tú te encuentras en muchísimos tribunales y es más, todavía hay instituciones públicas que la secretaria no quiere recibirte porque por H o por R. Así es. Usted y están obligadas a recibir. Si usted tiene una comunicación dirigida o una denuncia dirigida a la Procuraduría Fiscal, al Ministerio de Medio Ambiente, usted tiene la obligación de recibirla y contestarle en la medida de la que conecte con el objeto de no procede, lo que fuera, pero recibirla y contestarla. Claro, el año pasado, desafortunadamente entre el año antepasado y el año pasado, desafortunadamente tuve que involucrarme en un caso de violación sexual. Y cuando la víctima fue a poner la denuncia precisamente allí a la Romola Betancourt, o la Bolívar, la persona que le asistió precisamente para hacerle los estudios médicos correspondientes, básicamente le estaba diciendo, no, tú no tienes nada. No, eso, en efecto, como le dijeron a la persona que tú conoces, eso no aparentemente no va a proceder. Esa persona me llama llorando a las 10:30 de la noche que sale huyendo de su casa por un tema de violencia psicológica e inminente violencia física. Y porque era la sola declaración de ella de lo que había ocurrido, no se lo quiso recibir. Ella salió frustrada de ahí. O sea, de hecho, ni siquiera durmió en su casa ese día. Entonces, óyeme, es un tema. La víctima de verdad que se siente completamente desprotegida. Hemos escuchado muchas víctimas que cuando se dan cuenta de lo que implica el proceso desisten. Pero claro, ¿y cómo no? Desisten completamente. Yo no me voy a inmiscuir en eso. Tengo que faltar a mi trabajo. Tengo que gastar dinero. Tengo que movilizarme. Tengo que estar viéndole la cara a este hombre todo el tiempo. Entonces, aunque parezca inverosímil o que represente una contrariedad, cuando el hombre le impone una medida de coerción del corto término, señores, cuando ese hombre sale, es peor la situación. Porque entonces viene un síndrome de venganza y la persona se siente más desprotegida aún. La mujer se siente mucho más violentada en sus derechos, se siente de verdad que tiene una amenaza palpable sobre su persona. Claro. Esas mujeres que logran salir de esos círculos de violencia porque tienen una red de apoyo familiar que está ahí, pero sabemos que esa no es la realidad de la mayoría de las mujeres en República Dominicana, la clase media, la clase baja, mujeres que se levantan por la mañana a trabajar, que tienen que buscar el sustento de sus hijos y que saben que tienen que perder la vida, pero el claro, tiempo. Para Rusia no se van a ir a mudar. Exactamente. Tienen que perder tiempo, faltar a sus trabajos. Los jefes no ayudan tampoco.
Tienes que ir a la fiscalía otra vez. Otra vez tú tienes que ir a la fiscalía. Sí, Porque está no es fácil. normalizado. Y entonces Paola ahorita hablaba del tema de la contención de la violencia, que es otra arista dentro del problema que nosotros debemos también ver de manera integral. Y dice, bueno, ojalá y el próximo año nosotros podamos celebrar de que estamos teniendo menos casos de violencia Claro. y no lo que está ocurriendo ahora. El tema de lo que es la forma en que se está atacando el fenómeno, que sigue siendo a través de la última ratio como primera opción. Exacto. Es decir, lo que es el derecho penal, el régimen de consecuencias, se está exhibiendo como la gran panacea para resolver el tema y no lo estamos viendo de manera preventiva. Es decir, esa última ratio que está conectado con el principio de intervención mínima está totalmente desdoblado y lo estamos usando como primera opción. Y cuando lo usamos como primera opción, yo hablo aumento, o sea, propuesta para el aumento de las penas, exhibir de manera extrema lo que son las sanciones, régimen de consecuencia en la materia, y eso no resuelve el problema. O sea, nosotros tenemos lamentablemente que con la ausencia, lo primero que tenemos es una desconexión entre los hogares y los colegios. Ya el colegio no es la segunda casa como era antes. Así es. Entonces tenemos cada día más familias monoparentales sin ningún tipo con una formación y una falta de sensibilidad de cara hacia la mujer. Entonces, esa problemática necesariamente el Estado tiene que volver a tratarla desde los colegios como una forma de intervenir en el proceso preventivo para que las personas comiencen a valorarse y esa condición humana pueda cambiar de una forma u otra. Pero están saliendo jóvenes del colegio, de las universidades, sin ningún tipo de sensibilidad hacia el otro, no solamente hacia la mujer, sino sin ningún tipo de sensibilización hacia la otra persona. Y es un tema que el Estado debe ponerle costo. Y hay algo muy interesante que pasa, Gustavo, y estoy completamente de acuerdo contigo con que los sistemas integrales están desconectados. Totalmente. No solamente desde el punto de vista de la formación primaria, que es de donde nacemos todos, donde está la base de todo. ¿Cuándo aparece el Ministerio de la Mujer? Bueno, cuando hay una víctima, Cuando y que hay un tribunal y te mandan un abogado. Pero mira, Exactamente. todo está tan desconectado y todo está tan fuera de lugar. No tenemos servicios integrales, no tenemos personal que de verdad esté capacitado para atender este tipo de problemas porque son especializados. Eso no es ven, ponte ahí y escribe una cosa. Eso tienen que ser personas que sean empáticas, que conozcan del proceso. Pero todo está tan revuelto que hacen exactamente el sistema, lo que dice Gustavo, utilizan la última ratio como la primera medida. Todas las situaciones no se pueden meter en el mismo saco. Todas las situaciones no se pueden meter en la misma olla. No podemos darle el mismo tratamiento a todos los casos porque si no, el sistema de justicia fuera único y tuviera una solución predeterminada para todo. No es así. Sabemos también de casos sin conculcar los derechos de las mujeres que se sienten violentadas, pero también conocemos de muchos casos donde muchas mujeres utilizan los medios porque saben la represión que hay relacionada a los hombres. Entonces, no hay un sistema integral que te pueda definir si eso es realmente correcto, si eso está bien, si eso está mal. La primera medida es que te citan a los hombres a la fiscalía para entrevistarlo y ahí mismo lo dejan preso. Pero claro. Sin preguntarle, sin hablar, sin escuchar, nada. Pero entonces, claro. ¿dónde está el problema? Aquí hay muchos tornillos que están sueltos. Se supone que cuando tú llegas a esa medida, porque ya tú tienes una comprobación del proceso y tienes que tener mecanismos de control para poder llegar a esa determinación. En mi experiencia, la primera fase que fue la más larga, la más compleja de todos, sí yo sentía honestamente como una necesidad imperativa del juzgador, del intermediario, en que llegáramos a un acuerdo. Porque en ese caso se trataba de una persona vinculada al sector público. Entonces tú dices, caramba, se supone que estas autoridades estén aquí para velar por mis derechos, no cualquier otra cosa. Y estoy totalmente de acuerdo con la desintegración de los procesos. Yo no sé si ustedes pudieron esta misma semana ver el caso de Johnny la Bestia. No, particularmente yo no lo vi. Unas notas de voz de un estudiante de una universidad. Del estudiante de Pucamaima. De la Pucamaima, sí. Sin ánimo de realizar ningún tipo de juicio de valor ni de una parte ni de la otra, básicamente lo que se alega es acoso. Un acoso, sí. Entre el joven y pues la joven. Pero y una amenaza también, porque la amenazó también con hacer unas acciones violentas
en Santiago. Supuestamente, no quiero tampoco soslayar el derecho que tiene esta persona, porque evidentemente estamos trabajando sobre la base de opiniones, claro. tweets, muy específicamente, pero para que tú veas cuán normalizado está. O sea, el tema de la violencia no comienza con la violencia, comienza con un montón de cosas más que van antes. Si este tema del acoso, por ejemplo, que por eso lo traje a colación, no le damos la cabida que deberíamos, pues evidentemente esas estadísticas de las que estábamos hablando al inicio van a seguir siempre subiendo. Creciendo. Fíjate, el tema de la responsabilidad de los actores en el sistema se extiende, y yo vuelvo a promover una mirada integral al tema, pero se extiende ¿hasta qué punto? Ahora que ustedes tocan el tema de esa universidad, yo tengo conocimiento reciente y estoy involucrado en el tema en la asistencia, y ahí vengo con el tema de la responsabilidad, ahí vuelvo con el tema de la mirada integral. Los colegios, por ejemplo. ¿Qué nivel de responsabilidad puede tener un centro educativo cuando observa este tipo de cosas? Tú me dirás, no podemos seguir atacando con el régimen de consecuencia la situación, pero no se puede pasar por alto las cosas tampoco. Exacto. Porque los depredadores tienen unos perfiles. Claro que sí. Y yo tengo conocimiento de un caso, específicamente de un colegio, en donde a una joven, a una niña de 14 años, su profesor titular tenía ya varios días resaltando de manera privada, cuando se le encontraba, sus dotes académicos, su intelectualidad y una serie de cosas, es decir, reconociendo sus méritos. Pero no lo hacía en el aula, lo hacía de manera privada. Y recientemente se le encuentra en el recreo y vuelve con el mismo tema y le dice, tú sabías que hace unos días yo quería decirte algo y siempre se me olvidaba, pero cada vez que yo te veo, óyeme, el maestro a esa niña de 14 años, tú me recuerdas a una novia que yo tenía. Oh, Dios mío. Okay. Tú estás escuchando. Entonces, eso se da, inmediatamente se genera una alerta. La niña, que es súper preparada, viva, meritoria, inmediatamente llama a su mamá. Gracias. Y denuncian la persona. ¿Qué pasa? Cuando se comienza a hacer la investigación, ya había otra niña que él la había tomado por la cintura, de que relajando de espalda. Es decir, si tú te das cuenta, ya los depredadores tienen un patrón. Y él estaba, ya esos pasos de reconocimiento de manera privada, estaba tratando de crear una empatía con ella, y viene y le suelta, como dicen coloquialmente, la cáscara de guineo. Exacto. En relación al otro tema para ir, ¿verdad? Entonces, cuando se da el tema, el colegio dice, bueno, vamos en estos 3 días a buscar un sustituto, manéjense, pero lo deja. O sea, eso era para inmediatamente suspenderse el contrato de trabajo, o suspenderlo por lo menos. Exacto. Con la evidencia ya que había. Pero finalmente, y cuando tú tomas la impresión, no, que el colegio no quiere hacer daño, que lo van a desahuciar, yo, pero espérate, que aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Y le razono yo a esas autoridades de ese cliente. Yo tengo un caso, y se lo voy a poner de ejemplo, en Jarabacoa, en donde el hermano de un amigo que le cuidaba una villa falleció porque por su calle pasó un vecino calibrando el motor, el señor iba cruzando, se lo llevó de encuentro y lo mató. Como el hermano conocía a la familia de la víctima, decidieron hacer nada. La persona quedó en libertad y todo pasó normal. Un año después, el mismo muchacho calibrando se lleva a una niña de 13 años y la niña queda inválida. ¿De quién es la responsabilidad? Definitivamente. Quien no actuó. Entonces, es lo que estamos hablando. Vamos a continuar apañando ese tipo de conducta, primero sin saber de qué colegio viene, qué otras incidencias de acoso él fue responsable y cuáles son los daños que pudiera crear mañana cuando vuelva a otro colegio. Claro. Entonces, yo aprovecho el programa de Legal Radio para hacer una propuesta en ese sentido. Yo creo que hay que unificar los sistemas de seguimiento. En un banco, en una entidad bancaria, un cajero comete un error y recae en un robo asalariado, se roba un dinero del banco. Y tú supiste, ¿verdad?, que él va a pedir trabajo en cualquier otra entidad bancaria y no se lo van a dar. Es poco probable. Es poco probable porque hay un sistema interconectado en cuanto a la depuración de los empleados que solicitan trabajo de ese tipo en las instituciones financieras. Entonces, los colegios y los centros educativos deben hacer lo mismo.
O sea, yo propongo de que se cree un sistema de conexión, de valoración, de depuración Buenísimo. de los empleados que quieren optar por trabajo en los centros educativos con el objetivo de que haya un control, porque esa persona tiene todos los indicios, todos los perfiles de un depredador y va a ir a otro colegio y pudiera hacer un daño. En este caso no lo hizo, no llegó a hacerlo, gracias a Dios, por la inteligencia de ambas niñas. Pero tenemos también niñas vulnerables que caen y conectan, en donde esa persona hace abuso de su autoridad en su condición de subordinado. Y hay niñas, no solamente en los colegios, también en las universidades. Yo que soy docente universitario, hay estudiantes porque yo fui estudiante también, y yo conozco temas de profesores que pudieron caer en debilidad, y los estudiantes que tienen también esa debilidad, venden al profesor con el que están saliendo, lo que sea, como un trofeo. Sí, es así. Y todos los estudiantes se enteran. O sea, el maestro cree que no se van a enterar. Y toda la universidad entera lo sabe. O sea, todo el mundo. ¿Por qué? Porque te exhiben como un trofeo. Entonces, lo mismo pudiera ocurrir con una niña que está en un colegio, que tenga la mente débil, que no esté ajustada, ¿verdad?, emocionalmente, y quiera vender al maestro como un trofeo. Entonces, ese es un caldo de cultivo para el acoso, para el abuso. Entonces, yo entiendo que los colegios deben intervenir en un proceso de depuración y crear una conexión para que estas personas no puedan volver a trabajar en un centro educativo. Te voy a dar una noticia buena respecto de una situación que yo tuve la oportunidad de manejar en una institución educativa. Un profesor bastante prominente. ¿Qué te digo? Hablaba con sus alumnos adolescentes sobre sus asuntos particulares sexuales, y le comentaba de sus hazañas y de cosas que ellos hacían, y le hacía preguntas como de ¿y tú qué has hecho? ¿Y tú qué no has hecho? En ese sentido muy íntimo y personal. Y a una de las alumnas le dijo una frase bastante interesante. Le dijo en un momento determinado: tú tienes un buen perfil para ser actriz porno y eso paga muy bien. Ay, Dios mío. La joven se lo dijo a su pareja y ellos accionaron ante la dirección, hicieron los movimientos que tenían que hacer, al señor lo desvincularon, y a partir de ese momento se tomó la decisión, porque no solamente identificaron a esa muchacha que se atrevió a dar la cara, de la cual manejaron muy bien la confidencialidad para evitar un acoso futuro, una posible violencia, persecución. Descubrieron que habían otras jóvenes que también se sentían en la misma situación, pero no se atrevían a hablar por miedo a que esa persona les persiguiera. Claro. Y tomaron la decisión por resolución educativa de que todos el profesorado que estaba tenía que ser sometido a pruebas psicológicas específicas, y que todo el que iba a entrar nuevo tenía que someterse a ese tipo de pruebas. O sea, que no solamente lo cognitivo, tus capacidades como maestro, sino tus capacidades sociales, y ver psicológicamente cómo tú estás para, de alguna forma, prevenir esas situaciones. O sea que eso fue bastante bueno en ese sentido. Bueno, Legal Radio continúa analizando los temas importantes que impactan a la sociedad y a la comunidad jurídica. Seguimos en breve.